Bueno, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva clase de la materia técnicas psicométricas y en este caso vamos a dar inicio a una nueva unidad que es la unidad de interpretación de puntuaciones, ¿sí? Es bueno tener en claro que para entender los contenidos que vamos a ver ahora, eh, bueno, uno ya tiene que estar familiarizado con el concepto de, bueno, qué es un test psicométrico, la diferencia entre adaptar y construir, saber lo que es la validez, saber la confiabilidad. Eh, y bueno, y tener un repaso de lo que es psicoestadística, porque vamos a trabajar con algunos conceptos, como el concepto de puntaje Z, como el concepto de percentiles, que bueno, sería importante que estén un poco, revisar un poquitito ese concepto que quizás lo vimos en psicoestadística y quizás, bueno, no lo tenemos no lo recordamos tan bien, ¿sí? Eh, ¿Qué es interpretación de puntuación? ¿A qué refiere este contenido? Bueno, como ya estuvimos hablando, cuando uno aplica un test, ¿sí? Obtiene un puntaje general, y la pregunta es si podemos hacer una interpretación directa de ese puntaje, ¿sí? Supónganse que yo obtengo, no sé, viene un paciente, le aplico un test para evaluar, supónganse, depresión, y el paciente obtiene un puntaje de 14, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Cómo interpreto ese puntaje? ¿Sí? O supónganse que, no sé, estoy haciendo un proceso de selección vocacional, perdón, de selección de personal y la persona, no sé, estoy evaluando determinada característica de personalidad y me sale que tiene un puntaje 53 de extroversión. Y yo decir, che, eso es mucho, es poco. ¿Cómo lo interpreto? ¿Sí? O estoy haciendo un test vocacional, por ejemplo, y la persona obtiene un puntaje de 37 en una escala de intereses artísticos, ¿sí? Y yo digo, che, tiene un interés bajo, es decir, los resultados que yo obtengo de un test no son directamente interpretables, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, fundamentalmente porque nosotros no contamos en psicología con unidades de medición constantes, ¿sí? Entonces, los puntajes del test no se pueden interpretar de forma directa. No tenemos un valor, primero, no tenemos un cero absoluto, no tenemos un valor cero a partir del cual vos empezás a contar. ¿Sí? No hay un nivel cero de intereses vocacionales, ¿sí? No hay un nivel cero de depresión, desde el cual yo puedo, en cambio cuando yo mido algo, mido una mesa, por ejemplo, mido la longitud, si hay un valor cero a partir del cual contar, entonces yo puedo partir del mismo valor para empezar a evaluar una variable determinada, ¿sí? En cambio en psicología eso no pasa. Y el otro problema que tenemos en psicología es que no tenemos unidades constantes de medición, ¿sí? Entonces, si yo sé que una escala va del 1 al 10, ¿sí? Y que las distancias entre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 es siempre la misma, bueno, puedo hacer ciertos juicios sobre la magnitud en la cual se posee una variable. Pero en psicología la mayor parte de las variables no hay valores constantes, es decir, la distancia que hay entre el 1, el 2 y el 3 no necesariamente la misma, ¿sí? Entonces, como no tengo unidades constantes, no puedo hacer una interpretación directa de estos puntajes. Entonces, esto ha llevado a que en el campo de la psicometría desarrollemos diferentes tipos de estrategias para poder dar un significado, una interpretación a esos resultados que estamos obteniendo, ese 14, ese 75, ese 54, que podemos obtener en los distintos tipos de pruebas, ¿sí? Eh, Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en dos tipos o dos estrategias de interpretación. Interpretación referida a normas e interpretación referida a criterios, ¿sí? Hay otros dos tipos de interpretaciones que no vamos a ver. Una son un formato particular de ítem que se llama ipsativo, ¿sí? Que son ítems de elección forzada, donde vos le decís a una persona, por ejemplo, suponete, vamos a dar un ejemplo, una prueba de orientación vocacional, ¿sí? Donde vos le preguntas, bueno, ¿qué te gusta más? No sé, pintar o hacer ecuaciones, ¿sí? Y me tenés que elegir una de las dos. Y vos decís, no, me gustan las dos. No, no, elegí una. Eso es un formato ipsativo, que vos obligás a la persona a hacer elecciones forzadas, a comparar entre distintos temas, y en función de eso vos decís, bueno, si es más alto o es más bajo el puntaje en función de, bueno, cómo va optando el sujeto por una u otro ítem, ¿sí? Este es un formato que se usa cada vez menos en psicometría, pero que existe, que lo pueden ver en algún libro, lo podrán ver en alguna publicación, entonces simplemente se los menciono. Y después están los puntajes teta, que este tipo de puntajes es una interpretación que se utiliza sobre todo cuando trabajamos con el modelo de teoría de respuesta al ítem, que es un modelo que no vemos en profundidad en la materia,
Y les diría que en la actualidad, no quiero tirar un porcentaje, pero la mayoría de las pruebas que se utilizan en psicometría utilizan interpretaciones basadas o en normas o criterios. Entonces, por ese motivo es que nos vamos a centrar solamente en estas dos estrategias de interpretación de puntaje. Sepan que existen más, pero la mayor parte de las pruebas, por decir un 90% de las pruebas, utiliza sobre todo este tipo de estrategias, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero lo que es la interpretación referida a normas y después lo que es la interpretación referida a criterios, ¿sí? ¿En qué consiste la interpretación referida a normas? Bueno, básicamente es la estrategia que más se utiliza o que se utiliza mucho al menos en psicometría, probablemente la más utilizada, y consiste en comparar a una persona en función de un grupo de referencia, ¿sí? Entonces, supongamos que esto que yo le decía, apliqué un cuestionario a un paciente y obtiene un puntaje 14 de depresión, ¿sí? O le apliqué un cuestionario de interés vocacional a una persona y obtuvo un puntaje de 54 de intereses artísticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer esa interpretación? Bueno, yo me fijo si ese valor de 14 o ese valor de 54, cómo se presenta en una muestra normativa. ¿Qué significa esto? Yo aplico ese mismo instrumento, ¿sí? Generalmente las personas que desarrollan las pruebas lo que hacen es aplicar ese instrumento a una muestra grande de personas, ¿sí? Y en función de eso se pone a ver cuáles son los valores típicos, ¿sí? Los valores que son más altos, los valores promedios, los valores más bajos, y a partir de eso es que se compara la persona con ese grupo de referencia, ¿sí? Para dar un ejemplo, supóngase el coeficiente intelectual. ¿Cómo se aplica? Bueno, vos aplicás esa prueba que mide coeficiente intelectual, se la aplicás a un montonazo de personas, ¿sí? Y te fijas cuáles son los valores más típicos. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de 100 es el valor más común. De hecho, el 70% de la población suele tener entre un coeficiente intelectual de 85 y un coeficiente intelectual de 115, ¿sí? Entonces, Einstein, por ejemplo, tiene un coeficiente intelectual de 160. Entonces, por eso se dice que es una persona muy inteligente, porque tiene un coeficiente intelectual que está muy por encima del promedio de las personas, ¿sí? Puede haber otras personas que nos vamos moviendo, digamos, más abajo, más arriba, las personas en relación a este grupo normativo, y en función de eso decimos si es alto o es bajo, es decir, si tiene puntajes superiores a la mayor parte de las personas, decimos con puntaje bajo. Si tiene un puntaje cercano al promedio de las personas, decimos con puntaje más promedio. Y si tiene un puntaje por debajo del promedio, decimos que es más bien un puntaje bajo, ¿sí? Entonces, básicamente la estrategia referida a normas consiste en comparar el puntaje de una persona con un grupo normativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace este procedimiento? ¿Cómo es que llegamos a hacer esta interpretación? Básicamente acá hay que diferenciar dos personas, ¿sí? Por un lado los constructores de la prueba y por otro lado los usuarios de la prueba. Yo ya les comenté en otro video, ustedes lo más probable es que sean usuarios de pruebas, es decir, que ustedes agarran una prueba y la aplican a una persona y hacen una interpretación de ese puntaje, ¿sí? Es decir, no se ponen ustedes a aplicar esa prueba a 300, 500 personas para hacer el grupo normativo. Eso generalmente lo hace el constructor de la prueba, ¿sí? El constructor de la prueba es la persona que lo que hizo fue generó los ítems, ¿sí? Se puso a analizar si son confiables, si son válidos, y una de las cosas que va a tener que desarrollar son las normas de interpretación de esa prueba, ¿sí? Entonces va a tener que aplicar esa prueba a una muestra grande de personas y se va a tener que poner a ver cuáles son los puntajes típicos que obtienen esas personas y va a elaborar algo que se llama un baremo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace esa persona para elaborar un baremo? Bueno, aplica ese test a una muestra grande de personas, ¿sí? Obtienen los puntajes originales y va a generar una tabla, ¿sí? Que eso es el baremo es una tabla de equivalencia, donde te va a decir cómo se transforma ese puntaje bruto en un puntaje transformado, que ese puntaje transformado sí se puede interpretar. Ese baremo es de alguna manera lo que es esa tabla de equivalencia que te dice cómo se interpreta cada puntaje original. Ahora vamos a ver un baremo y vamos a ver ejemplos de cómo se hace todo este proceso, ¿sí? Perdón, acá está. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Este es el STAI. El STAI es un test que mide ansiedad, rasgo, estado, ¿sí? Bueno, yo participé en el equipo de investigación que tipificó, que desarrolló estos grupos normativos para la adaptación que se hizo en República Dominicana, ¿sí? Hay una editorial que se llama Editorial Questea, ¿sí? Que publica todos
libros vinculados a test de evaluación psicológica. Y vos cuando compras un test, ¿sí? Que generalmente lo podés comprar en una editorial, o también hay test de acceso libre, ¿sí? Pero por ejemplo este es un test que es un test pago, ¿sí? Hay otros test que son de acceso libre. Vos lo que haces cuando compras el test te viene con un librito, ¿sí? Y ese librito te cuenta todos los estudios psicométricos que se hicieron, es decir, los estudios de validez, confiabilidad, etcétera, ¿sí? Y también te aparece un baremo, te aparece esta tabla de interpretación, ¿sí? Que también se lo conoce como tipificación. Entonces, vos cuando apliques ese test, te vas a tener que ir al baremo, a esa tablita, y esa tablita te va a decir cómo interpretar esos puntajes. ¿Cómo se hace esa tipificación? ¿Cómo se genera ese grupo normativo? Bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue aplicar el STAI a una muestra de cientos de personas, ¿sí? No recuerdo ahora el número exacto, pero eran más de 500 personas. Y lo que nos pusimos a hacer es ver cuáles son los puntajes que obtienen esas 500 personas, ¿sí? Y a partir de eso se genera una transformación, que esto ya lo vamos a ver, pero hay básicamente dos tipos de transformaciones. La diferenciación es meramente estadística. Tenemos transformaciones lineales y tenemos transformaciones no lineales, ¿sí? Las transformaciones lineales son, por ejemplo, los puntajes Z, y las transformaciones no lineales son, por ejemplo, los percentiles. Ambas transformaciones lo que hacen es, a ese valor, al 14, al 54, el valor que se obtiene, como no es directamente interpretable, lo que hago es transformar ese puntaje en un valor que sí lo puedo interpretar. Entonces, esos valores transformados, hay de dos tipos, transformaciones lineales y no lineales, que ahora los vamos a explicar a cada uno, pero sí es importante que entiendan que la transformación numérica consiste en poder, este puntaje Z yo lo voy a poder interpretar, en cambio el puntaje bruto no, ¿sí? Este percentil yo lo voy a poder interpretar, en cambio al puntaje bruto no, ¿sí? Entonces esta es una transformación que yo hago en pos de poder interpretar esos resultados que obtuve a partir del test, ¿sí? ¿En qué consiste el puntaje Z? El puntaje Z es bastante simple en realidad. Bueno, esto ya lo deberían saber de psicoestadística, pero lo vamos a repasar un poquitito. Básicamente lo que yo hago es aplico a una muestra grande de personas este test, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Me fijo cuál es la media y cuál es la desviación estándar. Supónganse que en el caso este del STAI, ¿sí? Que mide ansiedad. Yo apliqué ese test en 500 personas y me fijo que en promedio, el valor promedio que obtienen esas 500 personas cuando responden a la prueba es de 30, ¿sí? Y que la desviación estándar, la desviación típica, promedio que se observa, es de 5 puntos, ¿sí? Entonces yo lo que hago ahora es, con estos valores, esta media, esta desviación estándar, lo que hago es genero, este es el puntaje bruto, ¿sí? Fíjense, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, cualquier valor. Lo que yo hago es genero, lo transformo a esto a puntaje Z. ¿Y qué voy a considerar como puntaje Z? La media va a ser el valor 0, ¿sí? Y la desviación estándar es la unidad de medida, ¿sí? Entonces en este caso la desviación estándar es 5. Entonces, si yo le sumo 5 puntos al puntaje bruto, entonces corresponde con Z1, más 5 puntos Z2, más 5 puntos Z3, ¿se entiende? O sea, yo lo que hago es transformo, considerando la media y la desviación estándar, estos puntajes brutos en puntaje Z. Esta es la fórmula del puntaje Z, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo constructor, hice este estudio, lo apliqué a 500 personas, obtuve esta media, esta desviación estándar y dije, bueno, ok, estos son los puntajes Z correspondientes a cada valor bruto. Entonces, supongamos que publico eso en un libro, en donde sea, ¿sí? En un artículo científico, y entonces ya viene un usuario, una persona que quiere aplicar ese test para aplicarlo en su consulta profesional, ¿sí? Entonces, supóngase que viene un clínico, entonces consigue esa prueba, la aplica, ¿sí? La aplica a un paciente y el paciente supongamos que obtiene un puntaje de 40, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Che, ¿es alto el nivel de ansiedad que tiene? ¿Es bajo el nivel de ansiedad que tiene? Bueno, ¿qué hace? Se va a esta tabla y dice, mira, un puntaje de 40 corresponde a un puntaje Z de 2. ¿Qué significa? Que está 2 desviaciones estándar por encima del promedio, ¿sí? Significa que tiene un nivel de ansiedad más alto que el promedio, ¿sí? En cambio, si hubiera tenido un puntaje, por ejemplo, de 30, vamos a poner más abajo, de 20, por ejemplo, ¿sí? O de 25,
Entonces vos te fijas, puntaje bruto sacó 25, corresponde a un puntaje Z de -1. ¿Qué significa? Que está por debajo del promedio, ¿sí? Es decir, que tiene un nivel de ansiedad que está por debajo del promedio de las personas, ¿sí? ¿Por qué se usa transformaciones lineales? Las transformaciones lineales son muy útiles cuando se hace investigación porque no alteran la forma de la distribución original, ¿sí? Esto ya es bastante técnico, no lo voy a profundizar. Simplemente quiero que sepan que matemáticamente, cuando yo hago análisis estadístico, este tipo de transformación no altera la distribución original de datos, ¿sí? Por ejemplo, si esta distribución era normal, esta distribución también va a ser normal. Si esta distribución era asimétrica, esta también va a ser asimétrica, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con la transformación lineal? Que es un perno explicarle a alguien en puntaje Z. Suponete que viene un paciente y sacó 40, ¿sí? Y entonces te pregunta, licenciado, dígame, ¿yo soy una persona ansiosa o no? Y estás 2 desviaciones estándar por encima de la media. Eso a las personas no. Es muy difícil entender para alguien que no está familiarizado con estadística qué es esto del puntaje Z, si está por encima, si está por debajo. Es difícil de entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar? Se suele utilizar percentiles, ¿sí? El percentil es una forma más fácil de comunicar. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una transformación no lineal. ¿Esto qué significa? Que altera la distribución original de los casos. Volviendo al ejemplo, si estos puntajes brutos tenían una distribución normal, cuando lo transformes a percentiles va a ser normal. Pero si estos puntajes brutos tenían distribución asimétrica, ya sea para la izquierda, para la derecha, donde sea, si vos lo transformas a percentil te va a dar una distribución normal. Es decir, tiende a normalizar la distribución de los puntajes. Entonces, como altera la distribución original de los puntajes, no es el mejor procedimiento si vos querés hacer cálculos estadísticos posteriores, ¿sí? Como la mayor parte de ustedes no va a hacer cálculos estadísticos posteriores a partir de un test, y lo que más le interesa es poder interpretarlo y poder comunicarlo a un paciente o poder comunicarlo a otro profesional cuál es el resultado que se obtuvo en una prueba, lo más común que utilicen son los percentiles, ¿sí? Y los percentiles, la interpretación es mucho más simple, porque lo que te indica el percentil es, para cada puntaje bruto, fíjate acá que vos tenés puntajes brutos, ¿sí? Para cada puntaje bruto te dice cuál es el percentil correspondiente. Esto que se ve acá es un baremo. Entonces te dice, para cada puntaje bruto, cuál es el percentil correspondiente, ¿sí? El percentil te indica el porcentaje de personas que obtuvo ese valor, ¿sí? Si vos vas sumando, el porcentaje acumulado de personas que obtuvo determinado valor, ¿sí? Entonces, para darte un ejemplo, nosotros, como le contaba, aplicamos este cuestionario, el STAI, que una de las cosas que mide es ansiedad de estado, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos? Que, por ejemplo, acá está, el 60% de las personas, ¿sí?, obtenía un valor de 6 o menos. ¿Se entiende? Que el 70% de las personas obtenía un valor de 8 o menos, ¿sí? Bueno, y así. Esto te indica el porcentaje de personas que obtienen este valor o menos, ¿sí? Por eso es un porcentaje acumulado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace interpretación? Suponete que yo nuevamente aplico este test a un paciente y ese paciente obtuvo un puntaje de 13, ¿sí?, en la escala de ansiedad de estado. 13, ¿es alto, es bajo? No tengo forma de saber. ¿Cuál es la única forma de saber? Voy al baremo, voy a ese librito, me fijo, que ahí tiene que estar publicado el baremo de la escala, y entonces me fijo, a ver, 13. Ah, sí, 13 corresponde a un percentil 85. ¿Qué significa? Que esta persona que obtuvo este valor de 13 tiene un puntaje que supera al 85% de las personas de la muestra normativa. ¿Se acuerdan que yo ese test lo apliqué a 500 personas? ¿Sí? Bueno, esas 500 personas, el 85% obtuvo un puntaje de 13 o menos, ¿sí? Este paciente que yo tengo, que obtuvo un puntaje de 13, ¿qué significa? Que superó al 85% de esa muestra normativa. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenés un nivel de ansiedad que es superior al 85% de la población. ¿Se entiende? Entonces, eso significa tener un nivel de ansiedad bastante alto, ¿sí? En cambio, si vos tuvieras un nivel de ansiedad, por ejemplo, que corresponde a un percentil 15, ¿qué significa? Que solamente superaste un 15% de las personas, pero nada, tenés un montón de personas que tienen mucha más ansiedad que vos, ¿sí?
O si tuviste, por ejemplo, es decir, si tenés 15 significa que superaste el 15% de las personas, pero tenés un 85% de personas que tienen más ansiedad que vos. Entonces vos tenés una ansiedad más bien baja, ¿sí? En comparación con el grupo normativo. ¿Se entiende la idea? Entonces, básicamente, acá lo que se observa es para cada puntaje cuál es el percentil correspondiente. Esta escala, el STAI, tiene una escala que mide un nivel de bienestar y que mide un nivel de ansiedad. Y fíjense que acá dice general o hospitalaria, ¿por qué? Porque en el estudio que nosotros hicimos lo aplicamos tanto a una muestra de población general como a una muestra de población hospitalaria, porque es común que por ahí los puntajes de una prueba varíen en una población o en otra, ¿sí? Entonces por ahí es importante subdiferenciar grupos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros no encontramos diferencias entre hombres o mujeres, por ejemplo, tampoco encontramos diferencias en función de la edad, ¿sí? Pero si nosotros hubiéramos encontrado diferencias fuertes, empezamos a hacer baremos específicos, porque por ahí no es lo mismo tener determinado nivel de ansiedad, por ejemplo, para una persona adulta, que para un adolescente, que para un hombre, que para una mujer, que para una persona que está en un contexto o en otro, ¿sí? Entonces, en función de eso, por ahí se hacen baremos un poco más específicos, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una persona de población general, entonces uso esta columna de puntaje bruto y me fijo cuál es el valor, el percentil correspondiente. En cambio, si yo por ahí estoy trabajando con una persona que está en un contexto hospitalario, y bueno, quizás tengo que usar esta muestra. Nosotros, esta diferenciación entre general y hospitalaria es porque fíjense que los puntajes son distintos, ¿sí? ¿Qué significa? Que para una persona que esté en un contexto hospitalario, tener un puntaje, supónganse, de 10, ¿sí? Corresponde a un percentil de 70. Entonces, bueno, es un valor alto. Pero fíjense que si yo tuviera un puntaje parecido en población general, quizás es menos alto, es decir, un valor menos frecuente en población general, ¿sí? Son variaciones que se van observando. Igual que si es hombre o si es mujer, ya van a ir viendo, pero cada prueba tiene baremos que en función de variables que han considerado que son relevantes, establece los criterios de interpretación, ¿sí? Entonces, este es el baremo y esta es la interpretación referida a normas, ¿sí? Básicamente, lo que nosotros vamos a obtener es cuando tenemos un test, obtenemos un puntaje bruto y para ese puntaje bruto tenemos que ver cuál es el puntaje transformado que sí voy a poder interpretar. Este no lo puedo interpretar de forma directa, tengo que ver un puntaje transformado. Entonces, una forma es ver el percentil, que es el más común, que te va a indicar ese valor en qué nivel se ubica en relación a esa población normativa, a ese grupo normativo que vos explicaste. Entonces voy a decir, mira, para un puntaje de 13 implica que superaste el 85% de la muestra, es decir, tener un nivel de ansiedad que es más alto que el 85% de las personas. Entonces decía, es ansiedad alta, ¿sí? En cambio, si un percentil de 30, ¿sí? ¿Qué te indica? Y que solamente superaste el 30% de las personas, pero el 70% de las personas tiene más ansiedad que vos. Entonces vos decís, entonces un puntaje en términos genéricos, un puntaje más bajo. Si me comparo con el resto, un puntaje más bajo, ¿sí? Entonces, este es un modo de interpretar que es el puntaje referido a normas. En el próximo video vamos a ver lo que es la estrategia de puntajes referidos a criterios.